Bueno, ahí listo. Ahí ya no te tengo que hacer acordar, Emiliano, de la grabación, ya está siendo grabada. Ya va a estar disponible la de ayer también para el caso de Cecilia, el caso de Nelly. Y bueno, un grupo que ayer estuvo muy participativo, muy interesante. Les presento a Emiliano Pom, que es asociado del Colegio de Graduados en Cooperativismo, de una provincia que ya los que lo escucharon habrán descubierto cuál es. Emiliano es contador público, auditor de cooperativas y experto en balance social cooperativo del colegio. Él va a trabajar con ustedes hoy. A los que estuvieron ayer le dijimos, adelantamos los indicadores, es decir, no seguimos el orden estricto, no seguimos con el 8, ayer llegamos hasta el indicador 7 del primer principio de cooperativas y de mutuales, y lo que vamos a trabajar hoy no entra en lo que hay que completar en la resolución a partir del 31 de octubre, sino entra para el 2022, pero que es un tema muy importante, que es la cuestión del valor agregado cooperativo, el valor agregado mutual, y con todos sus indicadores, y por supuesto dentro de los principios de participación económica de las cooperativas y los principios de contribución acorde a los servicios y de capitalización social de excedentes de las mutuales. Así que sin necesidad de dar mucha más vuelta, lo dejo en compañía de Emiliano, y a Emiliano contarle, bueno, algunos ya se fueron presentando y escuchaste. Están Pablo y Allen de una mutual de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Está Fabiana, que es de una cooperativa de trabajo. Nelly ya se le presentó recién. Alicia pertenece al órgano competente de la provincia de Buenos Aires. Patricia y Lilian a una cooperativa cercana a tu localidad, de Anizacate. Cecilia había dicho de la mutual de la Sociedad Argentina de Coronda, Santa Fe. Francisco, una cooperativa de trabajo en Mar del Plata. Y bueno, y mi confusión, perdonen Eduardo y Ernesto, que como son con E, los voy a confundir. Uno es gerente de una cooperativa y el otro es un profesional que asiste a cooperativas y mutuales. Ahora, ¿cuál es cuál? Que te lo aclaren ellos ahora, antes de arrancar. Yo soy el Yo soy profesional gerente de una independiente cooperativa. Ah, Ernesto de Sunchales. de Sunchales, de la provincia de Santa Fe, sí. Perfecto. ¿Y Eduardo? Rancul, provincia de La Pampa, De y soy Rancul, de Rancul La Pampa. Perfecto. gerente de una cooperativa de servicios públicos. Así que el grupo muy heterogéneo en cuanto a entidades y provincias, ¿no? Sí. En el grupo anterior teníamos de Tierra del Fuego Jujuy, le ganó a usted, era más numeroso y tenía ya de Ushuaia a La Quiaca, era verdad casi. Faltaba La Quiaca, pero había de Jujuy. Bien, bueno, los dejo entonces con Emiliano, así ya entramos de lleno al tema de hoy. Perdón, y al finalizar, vamos a hacer una pausa a la mitad, también como hicimos ayer, de 5 minutos, y al finalizar le vamos a estar dando las diapositivas que va a presentar Emiliano, las matrices referentes al tema, y también, por ahí hago alguna pausa y la mando más tarde, las matrices que son hasta el final, hasta los 2 días que vamos a tener la semana que viene, porque ahí van a poder completar la última actividad, la consigna 3 de la última actividad. Si estuvieron viendo ese Word de las actividades de ayer, bueno, yo les dije que había una que no le habíamos mandado el material. Así que bueno, arrancamos con Emiliano entonces. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué bueno este grupo así, por un lado que sea un poco, pero también variado. Creo que está bueno para enriquecer. Mi nombre es Emiliano Pon, como me dijo Juan, soy contador. Y a lo que el tema que nos convoca hoy es una parte de lo que es el informe socioeconómico, una parte de esa matriz que se refiere al valor agregado. Vamos a introducirnos en lo que es este concepto, esta forma un poco de analizar la situación de las entidades, que es el valor agregado, y mostrar en líneas generales qué datos nos pide el INAES y cómo lo vamos a ir presentando. La idea es que ustedes, en la medida que vayamos desarrollando, ya vayan viendo qué datos van a necesitar de sus entidades, qué comentarios les surge, consultas y también qué aportes tienen para justamente ponerlos en consideración y bueno, resolverlos entre nosotros y que nos ayuden. Una aclaración, ahí vi que entró
Buenas tardes, Allen. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Una aclaración, el valor agregado en el caso del informe socioeconómico es el valor agregado cooperativo y mutual. Nosotros en la siguiente presentación vamos a hablar del VAC, que es el valor agregado cooperativo, a los fines porque son pequeñas diferencias con las mutuales, y yo voy a ir haciendo eco en cuáles son las diferencias, para hacer una sola presentación, porque la mayoría de los indicadores se comparten. Lo que a continuación voy a hacer es presentar una breve, no sé si se ve ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Una breve presentación del tema que nos convoca hoy, que les comentaba, que es el valor agregado, cooperativo y mutual. Bueno, primero algunas aclaraciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor agregado? Bueno, el INAES, sobre todo en su anexo 3, ustedes están desarrollando el anexo 1 y 2. Anexo 1, matriz de cooperativas. Anexo 2, matriz de mutuales. Y hay un anexo 3 que habla específicamente sobre valor agregado cooperativo y mutual. Que este anexo no es una matriz, sino que es una serie de conceptos que sirven para entender esta parte del informe socioeconómico. Ahí en este anexo 3 van a poder ver un poco a qué apunta el INAES con el valor agregado. Básicamente nos orienta a el valor económico medido en pesos de lo generado por la entidad a lo largo del ejercicio que estamos informando. Y como dicho, valor agregado, este valor económico, cómo se distribuye entre los grupos de interés con los cuales interactúa. Resumiendo, el valor económico producido por la entidad y cómo lo distribuye en los distintos grupos sociales. ¿Cuáles son estos grupos sociales, grupos de interés con los cuales interactúa? Bueno, el INAES los definió en una serie de destinatarios, entre los cuales está el personal, o sea, los empleados y empleadas en relación de dependencia, está el sistema financiero, están los mismos asociados, el mismo patrimonio de la cooperativa o la mutual, el Estado. Bueno, entonces, lo que nos pide el INAES es que lleguemos a ese valor agregado y que después demostremos cómo lo distribuye la entidad en cada uno de estos destinatarios. Un poco general, ahora cuando vayamos lo van a ir entendiendo mejor. ¿Cuál es el objetivo de medirlo? ¿Por qué el INAES hace hincapié en esto? Justamente porque le va a dar una medida certera, información cierta, sobre cuánto aporta el sector cooperativo y mutual a la economía desde diversos enfoques. Cómo aporta en el desarrollo económico, ¿no?, de la comunidad donde está, o del sector en su conjunto. Cómo aporta en lo que es generación de empleo, en distribución de la riqueza, en cuánto aporta a la recaudación tributaria del Estado. Algo muy importante, es decir, bueno, cuánto la cooperativa o la mutual paga al Estado a través de impuestos. Bueno, a partir de todos estos enfoques, es que el INAES va a poder tener información sobre cuánto aportan estos conceptos para, por un lado, promover programas y planificaciones de fomento del sector cooperativo y mutual, con información certera que va a decir, bueno, sobre en qué cuestiones está fortalecido el sector y en qué cuestiones tiene debilidades. Y por el otro lado, poder defender al sector ante ataques, como por ejemplo, cuestiones de, bueno, cuestiones que ya se han planteado en la historia de decir, bueno, el sector cooperativo y el sector mutual no paga impuestos. Bueno, el INAES busca tener información para poder refutar eso, y no una cuestión así general o
o estimativa, sino información certera que venga de las propias entidades, ¿no? Y poder tener información en su conjunto a través de esto que tiene un objetivo del tipo censo, ¿no? Este informe socioeconómico. Y por último, hablamos de un proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes a lo largo de la presentación y a lo largo de este curso van a ver que los indicadores piden información que por ahí la entidad no la tiene hoy en día. No la va a tener mañana. Pero justamente a lo que apuntamos con este curso, a hacerlo antes de los vencimientos, para que la entidad pueda adaptar el sistema, sus sistemas de información, sus registros, para que cuando llegue el vencimiento de este informe socioeconómico tengan las herramientas, tengan la información para poder presentarlo de la mejor manera posible. Capaz que hay datos que al principio no se tienen, que se tienen que estimar. Bueno, la idea es que año tras año se vaya mejorando y lleguemos a información más certera. Como les decía Juan hace un rato, esta parte de la matriz, que es del indicador 30 al 42, no va a ser exigida en el primer vencimiento, sino a partir del segundo vencimiento. Estamos diciendo que aquellos informes que empiezan a vencer en junio del 2022, de ahí en adelante, dependiendo del cierre de ejercicio. Entonces, tengan en cuenta que se va a haber tiempo para adaptar esta información y poder llenarlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, antes de pasar a esta parte de la matriz, aclararles cuál es la fuente de información que nos va a servir a lo largo de todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, la fuente de información de donde nosotros vamos a nutrir básicamente son los estados contables del ejercicio que estamos informando. Es decir, el balance certificado, digamos, el balance que tiene validez legal, que es el ajustado por inflación, al cierre de ejercicio del que estamos informando. Y también algunos registros, en algunos casos vamos a necesitar más detalle, bueno, iremos a los registros contables y el sistema de información para ver cuestiones más detalladas, si hace falta. Pero básicamente es, sobre todo, es referido al balance. En la matriz del valor agregado, ya yendo a puntualmente lo que es la matriz, nos pide primero indicadores que se refieren al capital de la entidad. Capital cooperativo, capital mutual. Dentro de los cuales la información surge del estado de evolución del patrimonio neto, del balance. Y nos pide distinguir el monto del capital cooperativo o capital mutual suscripto al cierre, el capital suscripto a integrar, que esto es sobre todo en el caso de cooperativas, cuando se compromete, suscribe un capital y el asociado o la sociedad tiene un plazo para ir integrando efectivamente ese capital. Bueno, la diferencia entre, básicamente esto es lo pendiente de integración. El monto de las reservas totales, que es la sumatoria de todas las reservas, tanto reservas legales, reservas del tipo estatutarias y voluntarias, el monto de la suma de esas reservas, y el incremento del capital del ejercicio, es decir, las suscripciones que hubo durante el año. Todos esos datos bastante fácil de acceso. Una aclaración. Por ahí, no sé si, bueno, algunos tendrán más manejo de los balances y otros no. Yo hablo desde el punto de vista del contador, digo, bueno, fácil acceso porque estoy acostumbrado a ver los estados contables. Pero por ahí aclararles de que en sí, si no tienen tanto manejo del balance, bueno, en general es simple el acceso y por ahí muchas veces tendremos como aliado el contador o la contadora que hizo ese balance que lo maneja, sobre todo la primera vez. Después esto, medio que si lo capacitamos, lo vemos, no debería ser mucha complicación.
No hace falta que sea un contador o una contadora para llenar. Bueno, una vez que vimos esta parte de presentación, vamos a lo que es los indicadores que nos hacen, digamos, por el cual nosotros evaluamos y llegamos al monto, al objetivo, que es evaluar el valor agregado cooperativo. Lo que ustedes ven acá es un primer esquema, son los títulos, la parte global. La idea es mostrárselos de esta forma y explicárselos para entender la estructura, y luego vamos a ver indicador por indicador. Tiene su correlación con el archivo en Word, esa parte del anexo 1 que a los profesores les van a pasar o ya se los pasaron. Es lo mismo, nada más que expresado en este tipo de presentación, pero la información es la misma. Bueno, ¿cómo calculamos el valor agregado cooperativo? Primero, el primer punto nos habla de consignar el total de los ingresos, tanto operativos, es decir, de la operatoria habitual de la cooperativa o de la mutual, como otros ingresos que no sean estrictamente de las actividades que hace la entidad, pero que estén relacionados. El monto total de lo que ingresó en el ejercicio. A eso se le suma la previsión por deudores incobrables. ¿Qué es una previsión en términos contables? Bueno, es una estimación sobre un hecho futuro que puede o no suceder, ¿no?, en el año siguiente al ejercicio que estamos tratando, y que si sucede tiene una consecuencia patrimonial en nuestra entidad. Es decir, vamos a este caso concreto. La previsión por deudores incobrables es una estimación de que hay una parte de los créditos, un porcentaje de los créditos que tenía la cooperativa o la mutual al cierre, que supone que no se van a cobrar. Es decir, podemos suponer que el 5% de los créditos que tenemos, el asociado, el usuario, el cliente, no los va a venir a pagar porque, porque se fue de la localidad, porque nunca más vino y desapareció, y eso es incobrable. Este concepto no requiere en sí una salida de dinero, porque es una estimación contable. Por eso mismo es que se suma para cancelarlo, es decir, para que no aparezca ese efecto. ¿Por qué el INAES lo incorpora acá? Bueno, en algunas entidades puede que esta previsión no tenga un valor muy grande, pero en el caso puntual de las cooperativas y mutuales que prestan el servicio de crédito, tienen la obligación de establecer un porcentaje de esta previsión, obligación legal. Entonces, en esos casos, la previsión puede ser muy abultada. Por eso es importante para el INAES incluirlo acá. En muchas otras entidades que tienen otros servicios, probablemente este valor no sea muy significativo. Luego, se restan los insumos adquiridos de terceros. ¿Y qué hablamos con insumos adquiridos? Es todo aquel costo y gastos realizados por la entidad para su operatoria, digamos, para la prestación de su servicio, para la venta de los bienes. Pero hay una aclaración, que tiene que venir de terceros. Es decir, que a la persona con la cual la entidad le compró, no tiene que ser uno de los grupos de interés que mencionamos. ¿Qué significa esto? Que del total de los costos y gastos que tuvo la entidad en el ejercicio, hay que sacar los sueldos, por ejemplo, porque van al grupo de interés personal, los impuestos, porque van al Estado, las retribuciones a los consejos de administración y sindicatura. Se entiende un poco la lógica, ya vamos a ver bien puntuales cuáles son, pero hay que sacar todo eso para que se aumente el valor agregado y después lo podamos distribuir entre estos grupos de interés. Repito, si alguien tiene alguna duda, habilita el micrófono, escribe por el chat y lo veo.
Recuerden que esto es la parte global, después vamos a ir cada uno de estos, lo vamos a desagregar. El siguiente punto son las depreciaciones o amortizaciones. Esto es una estimación contable que se hace sobre la pérdida de valor de los bienes de uso que tiene la entidad. Es una estimación de cuánto va a durar ese bien. Por ejemplo, la cooperativa tiene una camioneta que usa para su operatoria. Bueno, esa camioneta se estima que va a durar 10 años, va a tener 10 años de vida útil. Bueno, ¿qué se hace? Todos los años se le saca la 10ª parte de su valor como depreciación. Porque se supone o se estima que pierde esa parte de su valor por la utilización y por el paso del tiempo. Este concepto se suma para cancelarlo, de la misma manera que fue con las previsiones. No requiere una salida de dinero, por eso es que se cancela. Bueno, una vez que estamos en las depreciaciones, el siguiente punto nos habla de resultados por participación en subsidiarias. Esto, básicamente lo que se hace es sumar ya sea el resultado positivo o negativo que tiene nuestra entidad por poseer. O sea, vamos a poner nuestra mutual, tiene capital de otra entidad, ¿no? Posee parte del capital de otra entidad. Esa otra entidad tuvo un resultado y nuestra mutual absorbe una parte de ese resultado, que puede ser positivo o negativo. Eso se agrega en este punto. Absorción de resultado de otra entidad. Y el último punto son los resultados financieros que obtuvo la entidad a lo largo del año. Básicamente son tanto los ingresos como gastos que ha tenido la entidad que tengan su origen en intereses, en rentas, o sea, alquileres, en comisiones, que puede ser, y también el ajuste por inflación va en este punto, que es el llamado RECPAM. Una aclaración, estos resultados financieros no tienen que ser por su operatorio habitual. ¿Por qué hago esa distinción? Dos casos concretos. Una cooperativa que presta servicios de créditos y una que presta servicios públicos. La que tiene servicios créditos se dedica básicamente a, de proveer esa actividad, va a tener ingresos financieros de intereses. Como es su operatorio habitual, va en el primer punto, en los ingresos. Ahora, una cooperativa de servicios públicos que de repente tiene un sobrante de dinero y lo pone en un plazo fijo y obtiene un interés por esos plazos fijos, va en resultados financieros. ¿Se entiende la distinción? ¿Por qué? Porque la cooperativa de servicios públicos no se dedica a poner dinero en plazo fijo, sino que lo hace para mantener su capital. Punto. Eso va en resultados financieros. Bueno, una vez que llegamos... Perdón, Emiliano, te hago una preguntita. Sí, ¿Puede Fabián, ser? por favor. Sí, sí. En resultados financieros entonces iría, por ejemplo, como vos dijiste, únicamente algún ingreso por fuera de la operatoria. O sea, si mis ingresos es la venta de servicios de seguridad a clientes, como es nuestro caso, va en ingresos, y resultados financieros sería cualquier otro ingreso que no venga de esa operatoria. Tal cual. Así Una es. aclaración, sí, totalmente. Sí. En el caso de ustedes es, justamente, si ustedes ponen un dinero en un plazo fijo y el banco le paga intereses. Ese sería el caso de resultados. Por ejemplo, te pregunto, porque tuvimos el caso de, tuvimos un cliente que, bueno, no nos pagaba, levantamos el servicio, lo mandamos a juicio, 1 año y pico con demanda y todo, hasta que cobramos. Por supuesto con intereses. Esos intereses irían dentro del resultado financiero. No, irían dentro No. de ingresos. ¿Por qué? Ah, Justo eso, a eso iba y está buenísimo. mira. Lo que vos consultás está buenísimo, porque no lo aclaré. Okay. En ese caso, que por ahí generalmente se denomina recargos por mora. Bueno, Sí. ¿por qué se ponen dentro de ingresos? Porque están íntimamente relacionados con el servicio que ustedes prestan. ¿Se entiende? Okay. Entonces,
generalmente se pone en una cuenta que se llama otros ingresos, que no Sí. están resultados financieros. Exacto, Entonces, tal cual. justamente está buena la distinción entre, en el caso de tu cooperativa era, ¿no? Sí, En el caso de cooperativa, bueno, si cobra recargos porque se atrasó en el pago, digamos, el usuario, bueno, ese recargo por mora va en otros ingresos, va en la parte de arriba de ingresos operativos. ¿Por qué? Porque está relacionado íntimamente con un servicio prestado, íntimamente con la actividad. con la Ah, actividad, tal cual. ok, Ahora, ok. si ustedes, a su vez, tienen un sobrante de dinero en el banco y lo ponen a un plazo fijo y le cobran al banco, bueno, eso no tiene nada que ver con la prestación del servicio de ustedes. No, es otra cosa. Por eso van resultados financieros. Perfecto, entendido. Bárbaro, Excelente. gracias. Muchas gracias por la consulta. Bueno, llegamos al valor agregado cooperativo o valor agregado mutual. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en lo siguiente? Bueno, de esto mismo que yo les mostré ahora, vamos a desagregar cada uno de estos títulos en los que son los indicadores que ustedes van a ver en el anexo 1 en el Word. Primero hablamos de los ingresos. Dentro de los ingresos, que justamente lo que veníamos hablando con Fabiana de los ingresos operativos. Bueno, primero están las ventas de mercadería, productos y servicios que hizo la entidad a lo largo del año. El total, Ujú. el monto total de esta venta, que son cuestiones del servicio de la actividad las actividades principales. Una vez que tenemos ese monto, nos pide dividir, desagregar ese monto total en dos categorizaciones. En el caso de cooperativas, se divide por sección, es decir, por cada una de las actividades. Por ejemplo, en el caso de una cooperativa de servicios públicos, que tiene la sección energía eléctrica, tiene la sección internet, agua potable, bueno, se discriminan los ingresos por cada una de esas secciones, hasta llegar al total que informamos arriba. Ujú. Esto es una información que en general se tiene porque una de las obligaciones es presentar, en algunos casos, un informe seccional en el cual se dividen las ventas por cada una de estas actividades. La contraposición es la mutual. La mutual no divide por secciones, sino divide por reglamento. Una mutual puede tener reglamento de farmacia, reglamento de servicio de sepelio, varios reglamentos por cada una, un reglamento por cada actividad. Bueno, en el caso de mutuales nos pide especificar el monto de los ingresos por cada uno de los reglamentos, es decir, por cada actividad que presta la mutual. Ujú. Luego nos pide distinguir. En el caso de cooperativas, según las ventas se traten de operaciones con asociados y con no asociados. ¿Por qué un poco nos pide este monto? Bueno, la ley exige que las cooperativas informen cuánto de sus operaciones son con no asociados, justamente porque tiene algunas limitaciones. Puntualmente, en la ley exige que los resultados por operaciones con no asociados no se pueden distribuir no forman parte de un excedente distribuible, sino que se tienen que asignar a una reserva especial del artículo 42. Y además, hay ciertas limitaciones según el tipo de cooperativa, según el servicio que presta, del porcentaje con el cual pueden tratar con no asociados y cuánto es con asociados. A eso un poco apunta el INAES. Les repito que el informe socioeconómico no tiene un objetivo de fiscalización y de control, sino de información, es decir, de censo. Pero está bueno para la misma entidad para poder controlar la cooperativa en qué relación hay entre las operaciones con asociados y con no asociados. Aclarado esto, en el anexo 1 hay una distinción o una subcategorización que es
dentro de los asociados distribuir esas ventas en personas humanas, jurídicas y ventas al Estado. Entendemos que esta categorización, como no se exige, probablemente no se va a exigir, por lo menos el primer año seguro, no se va a exigir a las cooperativas que completen esto. Si lo tienen, probablemente está la opción para agregarlo si quieren o no, pero no va a ser algo que sí o sí lo tengan que completar. La contraposición, en el caso de mutual, es según se trate de operaciones con tipos de asociados. Las mutuales pueden tener, a diferencia de las cooperativas, categorías de asociados que pueden ser activos, participantes, adherentes, vitalicios. Bueno, entonces, justamente lo que nos pide es discriminar cuánto fue de la venta a cada tipo de asociado. Bueno, una vez que completamos este indicador y los subindicadores, vamos al siguiente, que se denomina otros ingresos. Acá vamos a completar el monto total de lo ingresado, lo facturado, por operaciones que no son de la operatoria habitual, pero que están relacionadas. Un ejemplo, el que dijo Fabiana, de los recargos por mora. No es específicamente un ingreso por el servicio prestado, pero es una categoría que está íntimamente, un concepto íntimamente relacionado. Eso va en otros ingresos. El siguiente punto son ingresos relativos a construcción de activos propios. Esto es un poco específico, pero se refiere a lo siguiente. Cuando nuestra entidad tiene adentro de su estructura una unidad de negocio que produce bienes de uso o bienes de cambio que la entidad va a utilizar para su operatoria o que lo va a vender, en el caso de los bienes de cambio. Vamos a un caso, y qué es lo que nos pide acá que completemos, es, bueno, ¿cuál fue el monto de los ingresos que tuvo la entidad por esa producción propia? Vamos a un caso concreto. Acá en Córdoba, bueno, no tenía que decir que era de Córdoba, pero bueno, lo dije. En el interior de Córdoba hay una cooperativa en la localidad de Luque, que es una cooperativa de servicios públicos, que presta servicios de energía, internet, etcétera, varios servicios. Tiene una unidad de negocio muy particular, que es una fábrica de postes de luz. Entonces, ¿qué hacen ellos? Básicamente producen los postes de luz para vender afuera, pero también para su propia red, o sea, se abastecen ellos mismos de postes de luz. Para este caso del informe, ¿qué es lo que hay que evaluar? Bueno, los ingresos que tuvo esta cooperativa por fabricar postes de luz y activarlos, es decir, incorporarlos a su patrimonio como un bien de uso. ¿Se entiende? Todo ese monto que básicamente va a ser el costo de esos postes de luz, de incorporarlos, que por ese monto es que lo activa, bueno, ese monto identificarlo en este indicador. Ahí veo en el chat que Lilian comenta que nuestra cooperativa construye pilares. ¿Sería el mismo caso? Sí, efectivamente, Lilian. No sé si supongo que los produce para incorporarlos dentro de como un bien de uso de la cooperativa. En el caso de que sea así, sí, efectivamente. O puede ser también un bien de cambio, lo pueden producir para después vendérselo. Para venderlo. al usuario, al asociado. Gracias, Lilian, por el aporte. Se venden a los socios. Bueno, efectivamente, el caso que vos planteas, Lilian, es la cooperativa produce un bien de cambio, en este caso pilares, y luego los vende a los socios. En ese caso está produciendo, y también lo vende a otras localidades. Bueno, está produciendo un bien de cambio para luego venderlo. Vender. La distinción básicamente es que no es lo mismo producir estos pilares para incorporarlos al servicio que comprar los pilares hechos y vendérselos. Esa es la distinción. Bueno, el siguiente punto, el siguiente indicador, son
previsión para desvalorización de créditos o previsión por deudores incobrables. Que es lo que yo les comentaba sobre esta estimación que se hace contable sobre un porcentaje de los créditos que no se van a cobrar a lo largo del ejercicio siguiente. Se suman para cancelarlo porque no exige una salida de dinero efectiva, sino que una estimación contable. El siguiente punto nos habla de insumos adquiridos de terceros. Este concepto se resta. ¿Y cómo va a estar compuesto? Primero, el costo de las mercaderías, productos y servicios, ¿no? Pero con la distinción que se exceptúan aquellos considerados en la distribución del valor agregado. Que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero, lo que yo les comentaba, si el costo, igual que los gastos, que es el punto siguiente, tiene como destinatario un grupo de interés, no va incluido en insumos adquiridos de terceros. Porque son justamente insumos adquiridos de un grupo de interés definido por el INAES. ¿Qué hace esto? Que nosotros tengamos que sacar los impuestos que se paga el Estado, los sueldos del personal, retribución a consejeros. Después lo vamos a ver punto por punto, para que sepan bien qué sacar y qué dejar. Okay. Bueno, materiales, energía, servicio tercero y otros, les comentaba, son el resto, los gastos, digamos, con los cuales incurrió la entidad en el año. Pérdida o recupero de valores activos. Esto es cuando un hecho puntual que no tiene que ver con la vida, digamos, ordinaria de ese bien de uso. O sea, un hecho que alteró el valor de ese bien de uso, tanto para aumentarlo o para disminuirlo. Que no habla de depreciación, o sea, no habla de que todos los años pierde una parte de su valor, sino que hay un hecho que hace que se aumentó o disminuyó el valor, ¿no? Tenemos un auto y se prende fuego, el valor cae. A eso, ese tipo de ajustes se refiere el INAE. Bueno, y otros si los hubiera. Una vez que restamos este indicador, estos insumos adquiridos de terceros, llegamos a un subtotal, que es el valor económico generado bruto. A este valor le sigue el siguiente concepto que hablamos, que es sumarle las depreciaciones y amortizaciones. Esta pérdida, esta estimación contable de la pérdida del valor que sufren los bienes de uso por su utilización y por el paso del tiempo, hace que nosotros en esta parte del informe lo sumemos para cancelarlo. ¿Por qué? Porque es una estimación y no requiere una salida efectiva de dinero. Llegamos al subtotal siguiente, valor económico generado neto producido por la entidad, y vamos a los siguientes indicadores. Valor económico generado recibido en transferencia, ya sea resultado por participación en subsidiarias. Les comentaba, nuestra mutual tiene capital de otra entidad, esa otra entidad tuvo un resultado y nosotros absorbimos una parte de ese resultado. De ese monto total, el INAES nos pide que distingamos entre si esa otra sociedad es controlada o no. Es decir, si nuestra mutual o cooperativa tiene control político, es decir, toma las decisiones de la otra entidad o no. De ahí un poco es si lo vamos a categorizar en controladas o en no controladas. Luego siguen resultados financieros. Ahí está lo que un poco veníamos hablando de rentas, o sea, alquileres, intereses, RECPAM, que es el ajuste por inflación, y otros resultados financieros que la entidad puede haber tenido durante el ejercicio, como puede ser, que otros puede ser la diferencia de cotización, si tiene divisas, tiene dólares. Todo eso lo incluimos en resultados financieros, con la aclaración de que no tiene que ser el operatorio habitual, sino que tiene que ser algún extra. Llegamos al famoso valor agregado, cooperativo o mutual. Este sumatorio nos va a dar un monto en pesos de lo producido económicamente por la entidad a lo largo del año. Que
¿qué es lo que nos pide el INAES ahora? Dijimos, bueno, perfecto, evaluamos, el valor agregado es tanto. Bueno, una vez que tenés esto evaluado, el INAES nos pide, bueno, distribuirlo entre los destinatarios, es decir, entre los que vos, entidad, le retribuiste una parte de este valor agregado. Y ahí pasamos a la segunda parte de los indicadores. Esta estructura global que les muestro son básicamente cada uno de los destinatarios que van a recibir parte de ese valor agregado. El INAES... Una consulta con respecto a los ingresos, Emiliano. Sí, Ernesto. Nosotros acá venimos armando digamos, una suma, en definitiva, ¿cierto?, de los ingresos. Pero allá arriba, al principio, cuando teníamos la discriminación, digamos, por un lado por secciones y por otro lado por asociados, digamos, pareciera como que estaríamos duplicando la información si la sumamos toda. Perfecto. Con permiso, voy a subir un poco rápido, pero para ir a la parte de Ernesto. Esto, ¿de dónde viene tu consulta? De que capaz que en el Word está más claro. Pero el indicador es ventas de mercadería, productos y servicios, el monto total. Ahora, el INAES nos pide que ese monto, vamos a llamarle 1.000.000 de pesos, lo discriminemos por sección y por operaciones con asociados y no asociados. Ese mismo millón, digamos, en cuánto fue a cada sección y en cuánto fue asociado. O sea, no es que se duplica, sino que a la misma información la categorizamos bajo dos formas de clasificar distintas. Perfecto. Pero lo que se sumaría es, en este caso, el millón, y después directamente con los otros ingresos, y después así seguir. Correcto. Está muy buena tu consulta. La idea es yo lo muestro así para que sea más claro, porque el anexo 1 está como uno seguidito del otro. Yo los corro para que ustedes sepan cuánto es indicador, que es lo que se suma, y subindicadores, que son los que están más acá, que son el desagregado de lo de arriba. ¿Está perfecto? Gracias, Ernesto, por la consulta. Emiliano, Sí. si te parece, por ahí como estamos justo en el primer bloque, que es toda la generación del valor agregado, si te parece pertinente, aunque sea un ratito antes, podemos hacer la pausa, pero antes quería preguntarle a todos y a vos si querían que le mandara por el chat. Yo sé que hay algunos que prefieren, por supuesto, seguir la charla y seguir el PowerPoint que vos estás proyectando, pero por ejemplo, los que son de mutuales, le podemos mandar por el chat y pueden abrir el valor agregado mutual y ver las pequeñas diferencias que hay en algunos conceptos. Y si te parece también pertinente, ya mandarles las matrices en Word, tanto de cooperativa como de mutual, de este punto. Entonces también pueden ver la alineación, digamos, de los indicadores y demás. A lo mejor para algunos es un elemento distractivo y para otros es un complemento o una ayuda. Y está el que dice, no, mandámelo, pero yo voy a seguir como viene la pantalla y me voy a concentrar ahí. No sé qué prefieren. Sí, dale, si se puede enviar por chat. Sí, Para sí, ver la parte de la manual. Sí, ahora, mira, hagamos entonces, si te parece, Emiliano, entonces hacer la pausa, podemos hacer lo siguiente. Nos tomamos los 5 minutos, yo justo lo tengo en otra compu, los archivos, que ahí tengo el chat web, de WhatsApp web, les mando los dos Power, el que está pasando Emiliano ahora, que es de valor agregado cooperativo, el de valor agregado mutual, y las dos matrices, que esto es todo lo del día de hoy. Y así también nos va a quedar perfectamente separado, porque después más a la tarde le vamos a mandar las matrices, no las diapositivas, pero sí las matrices de la semana que viene, por la tarea. Así que si les parece, hacemos así. Bárbaro. Perfecto. Dale, Buenísimo. perfecto. Bárbaro. Vamos. Bueno, entonces, sin desconectarnos, Emiliano, más o menos, y 58, 57, 58, un minuto antes de las 4 tenemos que estar arrancando la segunda parte. Perfecto. Buenísimo. Igualmente si hay preguntas que las quieran decir ahora antes del corte, o que las piensan en el corte y la comparten con Emiliano antes de arrancar, también bienvenido.
Bueno, nos vamos acercando, si les parece. Bien, vamos a seguir entonces con la puntualidad que arrancamos hoy y de ayer. Ya hemos pasado los 5 minutos, así que Emiliano, si te parece, vamos a reanudar. Cuando quieran. Sí, sí, dale, dale. Ahí todos tienen, por el grupo Emiliano le pasamos los 2 PowerPoint, como dijimos, y las dos matrices de indicadores. A ver. Te sorprendimos en la merienda, Emiliano. Me vino bien el descanso para manotear una galleta y arreglar el Aprovechemos de mate. hacer un cafecito. No, arreglé el mate que estaba mal lavado, que era un lago. Pero bueno, ahora retomamos. Claro, yo mate no tomo en la oficina, tomo acá, tomo en casa. Hay que aprovechar entonces. Hay que aprovechar. Para la próxima, para el jueves me traigo mate. Perfecto. Sí, para hacerlo más llevadero, todo el horario. Bueno, acá aprovecho, antes de la vuelta, Patricia puso algo en el chat que habla dice, el problema se nos va a plantear con el sistema informático para poder obtener la información de manera desagregada. No sé, Patricia, si querés habilitar el micrófono, no sé en qué punto específico te parece que se puede generar este problema. O comentarlo en el chat. Sí, La creo que están idea, con problemas de micrófono, Patricia. bueno, Sí. comentarte, Patricia, entonces, que Perdón, yo escucho muy entrecortado. No sé si soy yo o son ustedes. yo escucho por ahí bien, no sé si me Escucho escuchan bien, ¿eh? cortado. Sí, sí. Por Ahora ahí, parece que... bueno, por ahí, Fabiana, una opción también es, si desactivas tu cámara, por ahí se escucha mejor si llegas a tener cortado el audio. Bueno, Patricia acá habla, por ejemplo, con respecto a las ventas de asociados y no asociados. Bueno, antes que nada, recalcar lo que hablamos al principio de un proceso de adaptación. Que tengan en cuenta que esta información recién lo van a tener que publicar, o sea, van a tener que subir este trámite en el segundo vencimiento, que es a partir de junio del 2022. O sea que tenemos tiempo para adaptar los sistemas de información para, el objetivo es para que nos provea de estos datos para poder completarlo de forma certera. En caso de que no, sería cuestión de buscar la forma de, en cada caso, poder estimarlo, que no es el objetivo, digamos, no sería lo ideal, pero bueno, sería una solución provisoria. Con respecto a las ventas entre asociados y no asociados, aclararte un poco de que es reforzar que es una obligación legal saber qué parte de por ejemplo, una cooperativa que tiene un excedente, si tuvo un excedente, si hay una parte de ese resultado que proviene de operaciones con no asociados, hay una obligación legal de saber cuánto es ese monto, porque justamente no se puede distribuir y tiene que ir a una reserva especial del artículo 42. Entonces, si
no solamente va a servir para adaptar el sistema, va a servir para completar este informe, sino para cumplir esa obligación. Sumado a este porcentaje que establece un poco el INAE sobre qué posibilidades tiene en base a cada cooperativa de un determinado porcentaje, una relación entre operaciones con asociados y con no asociados. ¿Se entiende? Para el hecho puntual de lo que vos planteas. Si hay otras cuestiones en las cuales puede llegar a haber problemática, bueno, se pueden plantear acá, le buscamos alguna vuelta, pero aclararte que se puede, hay tiempo para ir adaptando los sistemas de información. Es una pregunta, Emiliano, discúlpame un segundito. Sí, Fabiana. En la parte de costos y gastos que hay que restar, vos habías dicho que no va la parte de sueldos al personal. Sí. En nuestro caso, que somos una cooperativa de trabajo de seguridad, que somos todos asociados, y todos tenemos una función, los servicios, por ejemplo, los retornos que reciben los vigiladores por hacer su servicio, eso es un costo muy importante que tiene la cooperativa y que hace a la operatoria. O sea, yo entendería que eso iría dentro del costo. Sí, pero ¿por qué no lo incluimos dentro del costo? A ver, se incluye en términos contables, acá Sí. me pongo en contador, contador. propiamente dicho. En términos contables, las normas contables exigen de que en el balance figure como un costo. Eso va a seguir así porque el INAES no es que viene a cambiar el balance económico. Ahora, ok. en los términos del informe socioeconómico que estamos analizando, no lo incorpora. ¿Por qué? O sea, no corresponde incluir ahí los retiros de los vigiladores, ni del personal claro. administrativo, nada. Lo que básicamente a lo que te referís vos son, digamos, los retornos o anticipos de retornos que se Sí. van abonando todos los meses. Exactamente. Eso tiene como destinatario uno de los grupos de interés que estableció el INAES, que es la base social, los asociados y asociadas de la cooperativa. Como tal, no hay que incluirlos en los costos, sino que va a ir en la parte que vamos a ver ahora de la distribución del valor agregado. Ok. Va en otra parte, va en otro sector. Claro. Y fíjate, aprovecho tu consulta, que está muy buena, para hacer esta distinción entre normas contables, excedente, o sea, el resultado es un excedente o un quebranto. En esta lógica es otra lógica que es valor agregado cooperativo. En esta, como decís, los retornos tienen un resultado negativo. En esta no, porque se supone de que justamente no está perdiendo dinero la cooperativa, se lo está poniendo en el bolsillo de sus asociados y asociadas. Por eso es un valor agregado. Por eso no lo toma como costo. Ahí entiendo. No lo toma como son costo. diferentes miradas. Diferentes miradas. Una no choca con la otra. No invalida la otra, Es, sí, ¿no? Caso de información complementaria, porque si no, es como que yo estaría peleado con esto como mi rol de contador. Si no, son dos miradas distintas de lo mismo. La idea es que se complementen. Ok. Muchas gracias. Entendí. Gracias. Perfecto. Gracias por la información. Dice Ernesto, la suma de ingresos y su distribución debe dar 0. Sí. Era justamente de lo que hablamos antes, de ventas por el total de las ventas de servicios y venta de servicios, bienes y prestación de servicios. Bueno, eso, la distribución tiene que dar igual con el total de esas ventas. Es decir, del total de las ventas de la cooperativa de la mutual, se tiene que distribuir en su totalidad entre las diferentes secciones, por reglamentos, y su totalidad entre los diferentes asociados y no asociadas, o tipos de asociados. Tiene que dar exactamente lo mismo. Bueno, gracias Ernesto. Si les parece, seguimos con el siguiente punto. Nosotros llegamos a este monto del valor agregado cooperativo y mutual. ¿Qué nos pide el INAES? Distribuirlo en los distintos grupos de interés. Y ya nos metemos en esta segunda parte de la estructura del valor agregado. ¿Cuáles son los destinatarios o grupos de interés que definió el INAES?
Bueno, el personal, es decir, empleados y empleadas en relación de dependencia. ¿Cómo le vamos a retribuir? A través de sueldos, de cargas sociales, aportes y contribuciones. Básicamente en eso, de esa forma. Ahora vamos a ver el desagregado. Luego, los miembros de los órganos de administración y fiscalización. Es decir, miembros del consejo y también de la sindicatura o del órgano de fiscalización. ¿Cómo se les retribuye? A través de justamente de retribuciones por ejercer ese cargo, ¿no? Por prestación de justamente de su tiempo, de su labor en el ejercicio de ese cargo. En algunos casos cobran, en otros, y se va a incluir acá, en otros casos este servicio, digamos, es este trabajo, digamos, es ad honorem, por lo cual no hay valor agregado distribuido. El Estado se le retribuye a través de impuestos, tasas y contribuciones. La retribución al capital de terceros es cuando nuestra cooperativa mutual digamos, obtiene capital del sistema financiero. Por ejemplo, nuestra cooperativa va a la mutual de la localidad y obtiene un préstamo. Bueno, ¿cómo le retribuye a esa mutual? A través del pago de intereses y de comisiones. Ese intereses y comisiones que le retribuye es lo que tenemos que incorporar acá. Retribución a la base social, a los asociados y asociadas, es cómo nuestra entidad le paga o le destina parte de ese valor agregado a la base social, que básicamente en cooperativas es a través de retornos, como lo comentaba Fabiana, que puede ser en efectivo o en capitalización, y también a través de la constitución del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Perdón, Emiliano, te vuelvo un poquito a la retribución del Estado. Sí. Porque eso es un tema que, digamos que me parece que es particularmente crítico para el caso de las mutuales. O sea, cuando nosotros hablábamos de los insumos, digamos ya trayéndolo de los ingresos, digamos, tendríamos que aclarar que, digamos, eso debe ser neto de impuestos, porque la retribución del Estado se va a colocar acá, no se va a colocar allá. Exactamente. ¿Está bien? Es exactamente lo que vos decís, Ernesto, y es algo que yo no aclaré, pero está muy bueno. Ya entrando en lo que es puntualmente de mutuales, haciendo la distinción entre mutual, exenta en IVA, y cooperativa, responsable inscripto en IVA. La cooperativa, al ser responsable inscripto en sus compras, paga IVA y obtiene un crédito fiscal, y cobra IVA por sus ventas. Esa diferencia se puede tomar el IVA de las compras y paga la diferencia a la AFIP. Las mutuales, al estar exentas, actúan igual que los consumidores finales. Es decir, en sus compras, en vez de hacerle una factura A, le hacen una factura B y paga el total de la compra que incluye IVA, pero no se lo puede tomar en ningún lugar. Justamente el INAES, como ese IVA, digamos, es muy importante y ese IVA va a parar al Estado, el INAES justamente hace esa distinción en mutuales, que todos los costos y todos los gastos tienen que ir, como bien dice Ernesto, netos de IVA. Esto es una complicación grande para las mutuales. ¿Por qué? Por lo general, en sus registros, dicen, van a comprar a un proveedor de un insumo y le pagan 121, para hacer números redondos. 121, el proveedor le hace una factura B por 121, y la mutual lo registra en su contabilidad como gastos en insumos 121. La realidad de eso, por más que no lo diga el comprobante, es que de esos 121, casi seguro que 100 es el insumo y 21 es el IVA. Entonces,
la mutual en su registro está estableciendo de que le pagó 121 a un proveedor y en realidad le pagó 100 al proveedor y 21 al Estado. Eso justamente es un desafío también y va a requerir una adaptación del sistema para poder mostrar eso, que aparte es una realidad y es un monto muy considerable de impuestos que pagan las mutuales y que va a la recaudación tributaria del Estado. El INAES en este informe socioeconómico establece que es obligatorio, por más de que sabemos que es un poco complicado y desafiante, que es obligatorio poner las compras, los insumos adquiridos netos y poner el IVA de esos insumos dentro de retribución al Estado, dentro de este concepto. Emiliano, Sí. qué importante hubiera sido para las mutuales y las cooperativas cuando fue el intento de impuesto a las ganancias, que terminó en un impuesto transitorio, haber contado con el monto, en el caso de las mutuales, de lo que están aportando en forma oculta, llamémosle, por decirle, ¿no? Es decir, o no visibilizada. Pero eso es mucho dinero. No podríamos decir cuánto, pero imagínense, 4.000 mutuales con diversas operatorias, mutuales que van de 20, 25 asociados a algún millón, como alguna aseguradora. En la operatoria, ¿cuánto estarían contribuyendo como consumidores finales? Entonces, cuando dice las mutuales, las cooperativas no pagan impuestos, ¿se acuerdan que yo ayer le explicaba a Emiliano la regresividad en términos tributarios que tiene el impuesto, el Fondo de Promoción y Educación del 2% sobre el patrimonio, no teniendo en cuenta si hay excedentes o pérdidas para las cooperativas? Y en este caso para las mutuales, con el tema del IVA, es lapidario, digámoslo. Así que bueno, es un buen argumento para tener el número va a ser importante. Totalmente, Juan, y está bueno considerar esto para dejarlo bien plasmado el porqué, más allá de la complicación que sea aplicarlo, el por qué se busca esto. Justamente que es llegar a demostrar en números, en montos, cuánto aporta la mutual, el sector mutual al Estado en pagando IVA con todas sus compras. Bueno, seguimos. Retribución a los asociados y asociadas. Dijimos que en las cooperativas es a través de los retornos, mayoritariamente, y en las mutuales no hay retribución a asociados porque no se pueden distribuir los excedentes, sino que el superávit que puede llegar a tener una mutual se constituyen en reservas y no se puede, la ley no permite distribuir entre sus asociados y asociadas. Retribución al patrimonio común. Nos habla de qué parte del valor agregado fue a parar a el patrimonio propio de la institución, a fortalecer el patrimonio neto de la cooperativa o de la mutual, a través de la constitución de reservas, a través de capitalización de excedentes, vamos a ir, capitalización de excedentes no, a través de básicamente constitución de reservas o ajustes que vayan al patrimonio neto. Y el último punto nos habla de donaciones y bonificaciones a entidades. Esto es, aportes no reintegrables que hace la institución hacia organizaciones de la comunidad. ¿Y por qué es importante? Porque nos da una idea de cuánto aporta el sector al fortalecimiento de las instituciones que integran la comunidad. Llámese donaciones a la escuela, donaciones a los clubes, que en muchas entidades puede ser muy importante, ¿no? También una idea del rol que tiene, que puede ser en algunos casos muy protagónico, en la institución, la cooperativa y la mutual, en la localidad para con estas instituciones. Bueno, una vez que tenemos esta estructura global, les reitero, el total del valor agregado cooperativo lo distribuimos en su totalidad, ese monto que nos había dado antes, lo distribuimos en su totalidad entre todos los destinatarios. Ahora, lo que vamos a ir desagregando es cada uno de los destinatarios nos pide cuál fue la retribución y evaluarla. Primero, hablamos del personal.
Es decir, empleados y empleadas en relación de dependencia. ¿Cómo se les retribuye? Básicamente, el concepto más importante es la remuneración neta, directa, más los beneficios. Remuneración neta es el sueldo neto, el sueldo de bolsillo. Por ahí ya parte de una complicación porque generalmente los estados contables se ponen sueldo bruto, no el neto. Habrá que aclararlo. Y cuando habla de beneficios son otras retribuciones al personal que no están específicamente en el sueldo. Como puede ser indumentaria para el desarrollo de sus funciones, puede ser gastos en lo que es higiene y seguridad laboral. Bueno, todo eso incluiría en ese concepto. Una vez que tengo remuneración neta, vamos a contribuciones patronales y aporte de los trabajadores. Cuando hablamos, esto es el monto total, que es contribuciones patronales por un lado, que es lo que se hace cargo la cooperativa mutual, es decir, lo que paga y asume esa parte de su costo, que también se denominan cargas sociales, y aporte de los trabajadores, que son descuentos que se le hacen a los y las trabajadores de la entidad y que luego se le pagan al organismo que corresponde, ya sea el AFIP o los sindicatos. Una aclaración, tanto las contribuciones como los aportes tienen que tener un destino de jubilación, obra social, tienen que tener destino, puede ser también la RT, el seguro de vida obligatorio o el sindicato. Hay otro tipo de retenciones que se le hace al empleado o a la empleada por recibo de sueldo que no incluirían acá. Por ejemplo, la cooperativa tiene la obligación de retener el impuesto a las ganancias. Bueno, eso no se incluye acá. ¿Por qué? Porque en realidad es parte del sueldo que el AFIP obliga a retener y dárselo a la AFIP. En realidad la entidad está actuando como intermediario y no tiene un fin ni jubilatorio, ni obra social, ni ninguno de los que mencioné. Lo mismo si hay una cuestión, una retención por cuota alimentaria. Tampoco va acá. Bueno, de ese monto total nos pide que que clasifiquemos una parte, no todo. La misma aclaración que le había hecho a Ernesto, que lo que se suma es este indicador. Pero nos pide otros subindicadores, que no necesariamente la suma da igual a lo del indicador. ¿Qué nos pide? De ese total, distingamos cuánto es contribuciones patronales a sindicato. Es decir, cuántos son costos que se hace, o sea, cargos sociales que se hace cargo la cooperativa o la mutual y que tiene como destinatario el sindicato. Y distinguir en base a, de ese monto total, si la totalidad, distinguir a qué convenio va y a qué sindicato. ¿Qué información le provee al INAES? Bueno, un poco saber cuánto el sector aporta a el funcionamiento de la estructura sindical. ¿No? ¿Cuánto va a parar ahí? Tengan en cuenta también que las cooperativas y las mutuales como sector y muchas veces a través de sus federaciones, pero tienen que sentarse en una mesa con los sindicatos a discutir los aumentos de las condiciones laborales, los aumentos de salario. Bueno, un poco la idea también es que el INAES obtenga esta información y también la baje a las federaciones para contar con más información a la hora de negociar. El siguiente punto son los aportes de los trabajadores. Yo les comentaba que hay una parte del sueldo bruto que se le retiene al personal con destino a jubilación, obra social, también cuestiones sindicales. El monto total hay que especificarlo en este subindicador. Una vez que completamos esa parte, vamos al siguiente. Ya pasamos en lo que es empleados y empleadas y vamos a locación de servicios personales. Es el monto total que abona la entidad a, por ejemplo, a profesionales por la contratación de sus servicios. Esto puede ser lo que se abona en horarios a el abogado, la abogada, el contador, la contadora,
que la entidad lo contrate personalmente. Bueno, todo lo que se abone va en este concepto. No hay relación de dependencia, que sí había en el anterior. Luego, trabajadores y trabajadoras de la economía popular y sus organizaciones. Esto es, cuando la cooperativa o la mutual requiere de un servicio, vamos a llamarle, requiere servicio de marketing, y en vez de contratar un servicio personal, contrata una cooperativa de trabajo que provee ese servicio. Esa es la distinción. Lo que nosotros tenemos que establecer acá, cuánto es el monto de lo que le abona a esa organización. Nos da una idea de cuánto del valor agregado va a parar y queda dentro de la economía social y solidaria. Cuánto va a parar a generar digamos, este ciclo, esta economía, digamos, circular, o que queda dentro de la misma economía ese valor agregado. Emiliano, por Sí. ejemplo, la cooperativa que integra Fabiana, que brinda servicios de seguridad, para otra cooperativa o para una mutual que la contrate, esa cooperativa o esa mutual va a tener que declarar ahí, en este punto, esa contratación de servicio, ¿está bien? Sí, tal cual. Claro. Nosotros tenemos algunos proveedores de insumos que son cooperativas, o sea que eso iría dentro de este grupito. Ten en Y cuenta, antes teníamos una cooperativa como cliente, una cooperativa de electricidad que estaba acá en Fátima, pero bueno, hasta hace un año, y bueno, ya no lo tenemos más, pero Fabiana, la cooperativa de electricidad los tendría que haber declarado a ustedes, bueno, si siguiera en el ejercicio, como esta contratación. Y ustedes si contratan servicios de cooperativas de trabajo, que después en indicadores que vamos a ver en la semana que viene, nos pide puntualmente ya más detalle. Por ejemplo, con cuántas cooperativas de trabajo se contrató, en qué tipo de servicios y demás. Acá en el valor agregado cooperativo, valor agregado mutual, lo que está expresando el INAI y está explicando Emiliano, es como un resumen de otros desagregados que es vamos como un monto global, y después global. veo que todo es un monto global y después hace como un punteo de todo eso. Exacto. Perfecto. una pequeña distinción para dejarlo claro. Tengan en cuenta que estamos hablando de contratación de servicios personales a una cooperativa de trabajo. Sí. No proveernos de bienes de esa cooperativa. No. Por las dudas, porque en otros cursos se prestó la confusión de decir, bueno, a lo que apunta es, mi cooperativa de servicios públicos demanda un servicio de seguridad. Va a la cooperativa de Fabiana, contrata a tres, digamos, personal de seguridad asociados que trabajen y que brinden ese servicio. Lo que le paga mi cooperativa a la cooperativa de Fabiana es lo que va acá. Es lo que iría. Que no es lo mismo que, por eso la distinción, de que mi cooperativa necesita insumos de imprenta y lo va a comprar a una cooperativa de trabajo que provee esos insumos. Eso no va acá, porque no estamos contratando el servicio personal, sino bienes. Claro. Comprando bienes. Cuando compramos un producto, no va. Y cuando contratamos un servicio, sí. Tal cual. Bueno. Perfecto. Simplemente es servicio. Bárbaro, gracias. El siguiente punto, específico para cooperativas, no para mutuales. El Fondo de Acción Asistencial y Laboral. La ley de cooperativas establece que si la cooperativa tuvo un excedente, el 5% de ese excedente distribuible tiene que ir al Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo del personal. Eso es, hay una parte que queda dentro de la cooperativa, que la cooperativa tiene la obligación del año siguiente asignarlo con un destino específico, que es asistir al personal. ¿Y cómo lo va a asignar? Bueno, va a ser dependiendo de lo que establezca el consejo, la asamblea, o un poco las costumbres de la institución. En unos lados se acostumbra distribuirlo en dinero, otra vez en otros lados es en actividades recreativas para
los empleados, las empleadas y sus familias, bueno, de la forma de que sea. Lo que ese 5% va acá porque tiene destino como destinatario el personal. Exactamente. Perfecto. Ya terminamos este destinatario, vamos al siguiente, que es los miembros del órgano de fiscalización y de administración. ¿Cómo se les retribuye? Justamente a través de montos, digamos, de retribución, que tienen que estar establecidos por la Asamblea, y el Estatuto lo debe permitir, que se le abonen a los miembros que ocupan los cargos por su labor como consejeros o como fiscalizadores. Esto no siempre en todas las entidades pasa. En algunos casos hay retribución, en otros casos el trabajo es ad honorem, en cuyo caso no está evaluado, digamos. No es que dejen de trabajar, digamos, esos integrantes de los órganos, pero al no estar evaluado en dinero, se le escapa o no integran parte del valor agregado cooperativo. Queda un poco invisibilizado ese aporte que hacen los miembros, pero bueno, justamente el informe nos pide solamente especificar cuáles son las retribuciones a esos consejeros y fiscalizados. Luego vamos al siguiente destinatario, que es el Estado, que se le abonan impuestos, tasas y contribuciones. Un monto total que nos pide luego que distingamos si fue para el Estado nacional, provincial o municipal. En el caso de los impuestos nacionales, vamos a ir primero a cooperativas. Las cooperativas están obligadas a pagar al INAES, a través de AFIP, por el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Como mencionaba Juan hace un rato, asciende al 2% del patrimonio neto de la cooperativa del cierre. Se hace a través de una declaración jurada, se paga a través una vez por año y 11 anticipos. Luego, aportes extraordinarios, la ley 27.486, esto es específicamente para servicios de crédito, tanto cooperativas como mutuales, lo pagan los dos, y también es un porcentaje del patrimonio. Impuesto a los débitos y créditos bancarios, también conocido como impuesto al cheque, en los resúmenes bancarios aparece como impuesto de ley de competitividad. Es un porcentaje que pagan las cooperativas y las mutuales, que es un 0,6% de tanto los ingresos como salidas que tengan en sus cuentas bancarias. En el caso de cooperativas, se hace la distinción de que tiene que ser lo no compensable. ¿Por qué? Porque de lo que se abona en este impuesto, bueno, las cooperativas pueden compensar un 33% de ese total contra otros impuestos. En general, se compensa contra el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Está claro, lo que va acá es solamente lo no compensable porque es lo que no se puede, claro, es lo que no se puede tomar la cooperativa a favor de otros impuestos. Lo que mandas a gastos. Exactamente lo que mandas a gastos. Lo es lo otro que va a una mandas a cuenta de crédito y que va a parar a anticipo para o a la utilizar para declaración otra jurada cosa. misma. Tal cual, Exactamente. tal cual. En el caso de mutuales, hay dos cuestiones que se agregan. Obviamente no está el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, y sí está los aportes del artículo 9, la ley 20.321, que es un porcentaje de las cuotas sociales, el 1% de las cuotas sociales que se cobra, mensualmente se tiene que abonar al INAES. Presenta una declaración jurada en la página del INAES y se abona. Y el otro punto era lo que bien comentaba Ernesto, que era sobre el IVA. Es decir, hay que agregar un concepto, un indicador o subindicador que establezca el monto del IVA de las compras, los costos y los gastos incurridos por la mutual a lo largo del ejercicio. Bueno, puede haber otros impuestos nacionales y vamos a lo provincial. Generalmente lo que se abona es una tasa de ingresos brutos,
tasas inmobiliarias o de robados o de patente, cuánto se abonó a la provincia de este tipo de tasas. Y en municipal se abonan tasas a la actividad comercial y de servicios, que puede tener distintos nombres, al inmobiliario también y a las patentes, y tasa del tipo alumbrado, barrido y limpieza. Cualquier otra tasa también que sea municipal se incluirá en estos subindicadores. El monto total no va a dar lo que destinó del valor agregado de la cooperativa y la mutual, lo que destinó a pagar o retribuirle al Estado. Justamente de la mano de todo lo que venimos hablando con Juan, bueno, y del intercambio que tuvimos, cuánto aporta el sector en términos globales, ya aglutinando todas las entidades, cuánto aporta la recaudación tributaria del Estado en sus distintos niveles. Siguiente destinatario, restribución del capital de terceros. Esto es lo que yo les decía, que nuestra entidad contrata, digamos, pide un préstamo en la mutual de la localidad y le abona, le retribuye intereses, comisiones, también se incluyen las rentas, tipo de alquileres, todo ese monto total que se abona como retribución va en este indicador. El siguiente punto, retribución a los asociados y asociadas, específicamente para cooperativas, y habla de qué parte de valor agregado fue para la base social. ¿Y cómo? A través de distribución de excedentes, es decir, del excedente que tuvo, si tuvo excedente la cooperativa, bueno, hay una parte que es no distribuible, que es lo de, dijimos, de operaciones con un asociado. De lo distribuible, hay un 15% que tiene destino. 5% fondo de acción asistencial, que ya lo hablamos. Otro 5% reserva legal que va al patrimonio neto. Va en el siguiente destinatario. Un 5% del Fondo para Educación y Promoción Cooperativo, que es algo que no hay que confundirlo con el impuesto que vimos, sino es un fondo que queda dentro de la cooperativa y que la tiene que aplicar con este destino específico. Esto también va en este destinatario, retribución a la base social, porque se supone que se aplica también con este destino específico, pero a la base social. Bueno, del 85% restante, o sea, del 100 distribuible menos el 15, nos queda esta parte. Eso, el excedente repartible, efectivamente. Eso, ¿cómo lo tiene que repartir o lo puede repartir la cooperativa? A través de retornos en efectivo, es decir, abonarles a los asociados y asociadas en efectivo esa parte que le corresponde, o capitalizarlo en las cuentas de capital de cada asociado y asociada. Esas son las dos opciones. Luego, en la sumatoria de todo eso va a darnos el indicador retribución a la base social. Les comentaba que las mutuales no pueden distribuir el superávit, sino que van a constituir reservas. O sea que por eso es que este punto no se incorporó. El siguiente punto habla de retribución al patrimonio común. Es decir, qué parte del valor agregado fue a parar a fortalecer el patrimonio neto de la propia entidad. ¿Y cómo fue? Bueno, a través de reserva legal, hablamos de este 5% de los excedentes en caso de cooperativa, superávit, en caso de mutuales. Reserva especial por operaciones con no asociados, para cooperativas. Otro tipo de, generalmente las mutuales tienen otro tipo de reservas, son más reservas del tipo para adquisición de bienes, por prestación de servicios, para futuros quebrantos. Bueno, todas las reservas que sean del tipo legal, estatutaria y también las voluntarias. Todo eso va a ir sumado acá en las reservas porque va a ir a constituir, a fortalecer el patrimonio común. Luego, resultados por participación de no controlantes en ganancias retenidas.
Esto es específico para un grupo, cuando estamos hablando de un grupo de cooperativos, grupo de mutuales, estados consolidados, un poco específico. Y resultados extraordinarios y ajustes al patrimonio, como es el RECPAM, es decir, el ajuste por inflación, que tiene como, digamos, que incide en el patrimonio neto, entonces hay que distinguirlo acá dentro de este destinatario. El último grupo de interés son las organizaciones de la entidad, de la comunidad. Se establece como las donaciones y aportes no reintegrables hechos por la entidad a la comunidad, incluidos los aportes en especie, contabilizados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a pararnos en nuestra mutual, que tiene, por ejemplo, por costumbre, por decisión, hace aportes, donaciones a la escuela de la localidad o del barrio. Entonces, yo le puedo aportar, le puedo donar dinero, hacer una transferencia de dinero como apoyo, o le puede hacer aportes en especie, es decir, entregarles bienes para su operatoria, que pueden ser sillas, bancos, ¿no?, para la escuela. Esos son aportes en especie porque son en bienes. Esos están valuados dentro de la contabilidad y hay que discriminarlos a su valor de costo. Y hay que incluirlos dentro de este concepto. Les repito que es muy importante esto para evaluar un poco la incidencia de nuestra entidad o de las entidades, o sea, del sector en su conjunto, en el fortalecimiento de las instituciones, de la comunidad, ¿no? Un poco visibilizar el impacto que tiene o la importancia que tiene nuestra entidad en la comunidad, a través del fortalecimiento de sus instituciones. Aclaro que a los fines de este informe socioeconómico, todas las donaciones y aportes tienen que estar valuados en la contabilidad. Es decir, que tienen que estar visibilizados. Okay. Si nuestra entidad hace otro tipo de aporte que no tiene un valor ya identificado en la contabilidad, no va dentro de este concepto. Poner un ejemplo, esto pasa mucho en cooperativas de servicios públicos. Volviendo al ejemplo de la escuela. En vez de donarle un dinero, en vez de donarle un banco, la cooperativa presta el personal y la grúa para hacer una reparación de un problema que tuvo estructural la escuela. Van, hacen el trabajo y listo. Bueno, eso generalmente no está evaluado en la contabilidad porque no hay necesidad, no hay ninguna obligación de evaluarlo. No está visibilizado. Por lo tanto, no se incluye en el informe socioeconómico. Emiliano, le contamos que en el último encuentro del viernes de la semana que viene, como extra de la resolución, vamos a dar los últimos 15 minutos una explicación, una diferenciación entre la resolución 189 y el balance social mutual o cooperativo. Y esto que dice Emiliano, por ejemplo, de poder darle un valor no solo a las contribuciones de obras que muchas cooperativas hacen, sino también de descuentos que ofrecen a sus asociados y no quedan registrados en la contabilidad, o bonificaciones a entidades o a jubilados, depende del tipo de organización que estemos hablando. Todo eso puede ser medido también, aunque no esté en el sistema contable, si se genera la metodología, digamos, de un balance social, y entonces eso queda expresado en los balances sociales como valor agregado mutual o valor agregado cooperativo invisibilizado. Pero eso lo vemos en la última, le hacemos esa aclaración con algunos ejemplos. Perfecto. Bueno, gracias Juan por la aclaración. Llegamos a este punto, este es el último indicador. Les repito poco para hacer un repaso de lo que hicimos. Primero, llegamos al monto del valor agregado cooperativo y mutual, de ese valor económico generado en el ejercicio, y luego lo distribuimos en los distintos grupos de interés que definió el INAE. Llegando a este punto, nos tiene que coincidir el total de la distribución con el total del valor agregado cooperativo o mutual.
con esto ya terminaríamos. Lo que les repetimos que esta presentación va a estar a disposición. Dejo de compartir un poco para que nos veamos las caras. Y bueno, consultarles un poco qué les pareció, si lo ven factible de realizar o no. O si no se entendió nada también, se puede decir. Desde ya que ahora que van a tener el anexo en Word, todas otras consultas que pueden llegar a surgir más adelante, pueden hacer llegar a través de los profes a disposición. Creo que seguramente y sobre todo en un principio va a haber que hacer mucho trabajo manual y mucha tarea de estimación, porque los registros contables, digamos, si uno pretendiera obtener automáticamente esta información, digamos, de los estados contables sería, o de la contabilidad misma, sería prácticamente imposible. O sea, ese tipo de discriminación de la que estamos hablando no está contemplada en los planes de cuenta, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, bueno, probablemente todo eso lleve un tiempo bastante considerable. Totalmente de acuerdo. Y acá también es cuando el personal administrativo, el contador, la contadora, nos odia a nosotros, porque lo que estamos planteando. Pero por eso coincido en que es un trabajo extra, que al principio puede ser un poco artesanal, hasta que adaptemos el sistema para que salga automático, que sería lo ideal. Y hacer hincapié en dos cuestiones. Uno, en el tema que es un proceso, que tenemos tiempo, que podemos ir cambiándolo de a poco e irlo pensando para lograrlo al momento de presentarlo, o capaz que no el primer año, pero sí el segundo, el tercero. Y por otro, no perder, o yo intenté hacer mucho hincapié, intentamos nosotros hacer mucho hincapié en el resultado de esto. Como bien comentaba Ernesto, el tema del IVA es algo muy importante, algo totalmente invisibilizado, que está bueno mostrarlo. ¿Es un desafío? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro sistema en general, las mutuales, no lo muestran. Bueno, pero hacer hincapié en qué es lo importante de visibilizar eso, que no se muestra, de evaluarlo, de que darle las herramientas y los montos exactos al INAES para poder usarlos, y también, por otro lado, nos da la posibilidad de exigir a las instituciones, de exigirle al INAES, exigir a los órganos locales, federaciones, que tengan esta información y que hagan algo con eso, ¿no? Que es como la contracara. Sí, porque hace un tiempo atrás también el INAES había hecho un censo, no sé si se acuerdan, que era bastante extenso, de varias hojas, creo que fue el 2018, con mucha información de la que hoy están pidiendo acá, particular, esto cómo se compone, cómo está compuesta la cooperativa, los asociados, el rango etario, el género, diferentes cosas. Bueno, lo pidieron una vez. Y esto apunta un poco también a eso, ¿no? A cosas puntuales. Sí. Y No también, a montos globales como uno presenta el balance. Fabiana, lo que sí se generó aquella vez que pidieron mucha información es que si uno ahora entra a la página de INAES y querés sacar por región del país o por provincia el número de entidades, la cantidad de asociados, es decir, hay una serie de indicadores que están ya. Sí. También hay que reconocer que hay cuestiones que hay que pulirlas, porque, por ejemplo, cualquiera que conozca nuestras cooperativas y nuestras mutuales, sobre todo los que vivimos en el interior, que muchas veces somos asociados de más de una cooperativa, porque estamos en la de luz, estamos en otro tipo de cooperativas, tenemos el seguro en Sáncor o en la segunda, o en San Cristóbal, una mutual. Entonces, ¿cómo se duplica la cantidad de asociados? Porque cuando se dice, tenemos tantos millones de asociados, o tenemos el 10% del PBI, lo del 10% del PBI es un masomenómetro, no digo que sea un disparate, pero es masomenómetro, es un estimado así muy en bruto. Y lo de la cantidad de asociados reales es otro tema, porque a la vez también, ustedes lo vamos a charlar el jueves que viene, en el ejercicio que le dimos, vieron que estaba el tema de los padrones, de la cantidad de asociados, de cómo está discriminado, cómo está. Bueno, en los que son entidades grandes, suele haber algunas por control del organismo de Estado concedente, sobre todo en algunos servicios públicos, hay una rigurosidad mayor en cuanto a si hay fallecidos que
que no deben continuar en el padrón porque el fallecido extingue el vínculo. Bueno, todo eso lo vamos a ver la semana que viene, pero también nos encontramos con cooperativas, y casos agropecuarios también, con padrones inflados. Inflados en el sentido a propósito, no. Son padrones no depurados. Son padrones que tienen a lo mejor una cooperativa 4.000 asociados y la realidad es que están operando 1.500. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros mentirnos a nosotros mismos, digamos? En primer lugar, como entidad, más allá de la 189. El hecho de tener el padrón real, ajustado. En el caso de algún tipo de cooperativas, el tener al fallecido y que la familia esté operando y que se esté facturando mal al nombre del fallecido implica un riesgo legal desde el punto de vista de la falta ante una morosidad. Pero más allá de eso, que es muy particular de un tipo de cooperativa, a todos nos va a ayudar muchísimo en la toma de decisiones tener nuestra propia información y sobre todo nuestras propias dueñas y dueños, que son los asociados, como veíamos ayer en la identidad. Sí. Así que todo esto, como dice Emiliano, va a ser un proceso. Yo creo que el INADES va teniendo más información. Yo vuelvo a lamentarme de lo no ocurrido, ¿no? De haber tenido disponible para poder discutirle a la Comisión de Presupuesto y Hacienda con números contantes y sonantes. Yo creo que hay mucho, si uno pues, se empieza a ver, y esto ojalá fuera tan transparente así, pero si empieza a ver regímenes de promoción fiscal, regímenes de promoción industrial, beneficios fiscales, reintegros y demás, el sector del cooperativo y mutualismo jamás se podría decir que está privilegiado. Es decir, podríamos invertir la carga de la prueba y decir, no salir a llorar que estamos discriminados, pero a ver, no nos carguen más impuestos. ¿Pero por qué? No porque somos llorones, porque es esta realidad contante y sonante de los números, ¿no? Ahora, eso no lo tenemos ahora. Eso, por ese lado lo vemos bien a esta intención de esta resolución de juntar esta información. Y también, como dice Emiliano, si el INADE lo junta todo y queda solo en una oficina o solo en un disco rígido, y eso no se utiliza para generar medidas, resoluciones que favorezcan al sector o que lo defiendan, y bueno, estamos en todo nuestro derecho como proveedores de la información, a través de nuestras federaciones, nuestras confederaciones, así, perdón la expresión, che, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque si bien esta información pasa a ser un bien público. Debería servir para eso. Exacto, pasa a ser un bien público porque es un secreto estadístico, porque se va a mirar en general, pero el hecho de que duerma en un cajón no sirve. Entonces también está bueno que nos preocupemos en el futuro, a medida que vayamos mejorando los sistemas de información, ser autoexigentes con nosotros mismos en las entidades, pero exigentes con el Estado en cuanto el Estado aproveche esto porque dentro del Estado mismo hay sectores donde nos miran con las garras ahí para cobrarnos más, y dentro del Estado mismo que nos quiere favorecer y que nos quiere promover. Y esto independientemente de los partidos políticos y de los gobiernos de turno. Es decir, hay funcionarios probos y que están a favor de las entidades y que las conocen, y hay funcionarios con desconocimiento y bueno, y esto corre por mi cuenta, algunos malintencionados, porque conociendo saben que pueden garronear, digamos, por este lado. Ahora, volviendo al eje de la 189, creemos que el desafío está en eso, en poder darle el sentido a los datos, porque imagínense haciendo la carga mecánica, muchos de ustedes como contadores, como administrativos, como personal o como consejeros, empiezan a cargar datos y empezamos a renegar solo, ¿para qué tanto? ¿Para qué este indicador? ¿Para qué esto otro? La cuestión pasa por, primero, estos datos que es una foto, ¿nos sirve a nosotros para mirarnos frente a un espejo y ver si estamos lindos, si estamos como queremos estar, si podemos mejorar la presentación? Para nosotros mismos. Es decir, ya eso es todo un tema, ¿no? Porque es una radiografía integral de la entidad. Si uno se pone a mirar, la mirás de arriba, de abajo, de adentro, de afuera. Y después, lo que decíamos a nivel general, ya no depende de nosotros, depende del Estado, depende también de los quienes nos representan en el sector, y bueno, pero también nosotros nos podemos escuchar, ¿no? Así que yo creo que, sin ánimo de entrar en conflicto con nadie, pero digo, el valor de la información. Ustedes vieron que a través de las redes, a través de internet, nos saben todo, saben nuestras preferencias, lo que nos gusta, lo que compramos, los videos que miramos, lo que consumimos, nos asusan en diferenciarnos y incluso hasta en desconfiar del otro que piensa distinto. Vieron que hay veces hasta que van hasta antidemocráticos las redes. Pero digo, todo eso que está a la luz del día y que a veces nos marea,
nosotros como sector, si tenemos que exponernos y decir quiénes somos, cuánto facturamos en esto, y con detalle, y la verdad, hacemos agua. Y sobre todo cuando hay que negociar también condiciones laborales, como decía Emiliano, nos falta información, nos falta mucha información. Así que bueno, es el desafío que nos queda. Lo que por ahí si queda alguna otra pregunta, cada uno por ahí la puede ir pensando para ir cerrando. Adelantarles que lo único que nos falta enviarles, que va a ser hoy mismo por el grupo de WhatsApp, así ya lo tienen, son los archivos de matriz de los principios que faltan de acá hasta el final. Primero van a ir lo que vamos a ver el jueves. El jueves vamos a terminar de completar la primera parte. Acuérdense que hoy entramos en la segunda parte de la resolución y volvemos a la primera exigible. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hicimos como un adelanto para poder dar la actividad con este tiempo a ustedes. Así que vamos a ver organización democrática, de mutuales y de cooperativas el jueves. Si queda algo de tiempo vamos a entrar en los indicadores siguientes, y si no, el último día vemos los principios restantes, que van del cuarto al séptimo, y vemos la diferencia entre 189 y balance social. Así que le vamos a estar mandando todo el material de matriz ya hoy. No se abrumen, el que tiene tiempo lo mira, pero fundamentalmente les va a servir a aquel que tenga el indicador de donaciones, que creo, si no estoy equivocado, en cooperativas es el 56 y en mutuales creo que era el 63, porque cambia un poco el orden porque se pide algunas cosas diferentes. Pero ustedes busquen, hay un indicador que es donaciones, y tiene varios subindicadores, y ustedes en donaciones van a poder, si no quieren poner el monto, no hay ningún problema, marcan con una cruz o indican que han donado en ese rubro, en ese sector, ese tipo de organización, y después contesten sí, por favor, si las comunican, ¿se acuerdan lo que decíamos ayer? ¿Cómo es la política de la entidad? Si las comunica, si las visibiliza y demás. Porque va a ser para la reflexión en conjunto. No sé, Emiliano, si me olvidé alguna otra cosa más de lo organizativo, si a vos te quedó algo más por cerrar. No, me pareció muy completo. ¿Alguna preguntita? Se quedaron todos hasta el final, así que, salvo alguno que tenga la cámara apagada, que haya dormido la siesta y no nos hayamos dado cuenta. No, pero los que están con cámara apagada, la verdad, han hecho preguntas por el chat permanentemente. Yo no sé si era el ánimo de demostrar o era entre un sueño y el otro, pero tanto Ceci como Lilian como Patricia y Fran han preguntado, así que todo bárbaro. Bueno, no, por mi parte no, todo muy completo, se entendió perfecto, Emiliano. Así que cualquier cosita, la próxima semana veremos cómo nos va con la práctica, con los trabajos. Bárbaro. Ahí en la actividad tienen los mails donde tienen que mandarla, sí, hasta un día antes, sin horario, no hay problema, lo pueden mandar hasta la noche. Nosotros recién jueves de la mañana vamos a hacer una mirada global para hacer una devolución como puesta en común. Perfecto. Bueno. Bárbaro. Bueno, yo por mi lado recalcarles que bueno, van a tener la presentación a disposición, y también ante cualquier consulta que surja, cuando ya vean más el tema de los anexos, lo que vimos hoy, bueno, un poco a disposición. Y agradecerles a Juan por la invitación y a ustedes por la atención y por los comentarios, las consultas. Muy bien. Muchas gracias, Emiliano, gracias a Bien, todos. muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta el Muchas jueves. gracias. Próxima. Hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves. Hasta luego. Buenas tardes.